Thank you, Lord, for saving me. Anybody grateful tonight? Let me hear you. Put your hands together. Hola hermanos, ¿cómo están? Ruego a Dios que en el día de hoy, domingo 22 de marzo del 2020, la paz de nuestro Señor Jesucristo se encuentre en medio de todos nosotros y que podamos juntos hoy buscar la presencia del Señor. Pues Él habita en medio de un pueblo que le alaba, como nos lo dice el Salmo 22, 3. Doy gracias a Dios que por medio de la tecnología podamos juntos meditar su palabra y buscar recibir el consuelo y la guianza para nuestras vidas en un tiempo tan especial como el que nos ha tocado vivir el día de hoy. Oremos. Padre Santo y bueno, te damos gracias por la oportunidad de congregarnos en torno a tu palabra, suplicándote que tu Santo Espíritu nos guíe a toda verdad y traiga la sabiduría que requerimos en estos tiempos críticos para hacer tu voluntad. Todo esto lo pedimos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Vamos a revisar la palabra de Dios, hermanos. He preparado un mensaje y le he puesto por título a este mensaje enfrentando a nuestro enemigo, enfrentando a nuestro enemigo, el coronavirus. Segunda de Timoteo capítulo 3, verso 1 dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. El coronavirus ahora domina las noticias, la televisión, la radio, los medios de comunicación. Ahora se ha clasificado como una pandemia y esto es una palabra muy seria. Los gobiernos están tomando medidas extremas para contener la propagación de esta enfermedad. Una enfermedad que pinta para invadir todo el mundo. Está afectando a todos los niveles y en todas partes, por eso se le conoce como una pandemia.
la principal preocupación no es el conteo actual de enfermedades o de enfermos y muerte, es más bien la devastación potencial que esta enfermedad podría causar en las próximas semanas y quizá meses. Hay antecedentes previos de otras grandes epidemias. Podríamos recordar ahora mismo la pandemia de gripe que se produjo en 1918 y que se dice afectó 1/3 de la población mundial. Eso sería aproximadamente 2,5 billones de personas en la población actual si eso nos pasaría ahora. Se estima que mató en aquel tiempo a 50 millones de personas cuando la población era mucho menor de lo que es hoy. Fue una pandemia crítica y grave que se dio allá en España. Los estudiosos de las pandemias dicen que aquella gripa mató a más personas en 24 semanas que el virus del SIDA en 24 años. Se explican entonces por qué en el día de hoy la respuesta gubernamental mundial a la pandemia actual es tan dramática. ¿Por qué las naciones han tenido que parar todo? ¿Por qué las naciones han tenido que detener todo? Pensar que Estados Unidos se atreva a detener sus grandes negocios como son partidos de fútbol, de béisbol, como es Disney, como es muchas zonas de recreación que le aportan mucha economía, nos habla de la seriedad con la que ellos están viendo este problema. Pero ¿cuál es nuestra condición o cuál es nuestro papel como cristianos? Bueno, la Biblia tiene mucho que decir acerca de las plagas y podemos obtener consejos de la palabra de Dios sobre cómo debemos responder a la situación actual. Ciertamente en la palabra de Dios vamos a encontrar la guianza divina, la guianza superior a todo tipo de problema y particularmente hablando de esta pandemia. En primer lugar, tenemos que decir que necesitamos ejercitarnos en la prudencia y en el sentido común. Cuando Satanás tentó a Jesús a saltar del templo, Jesús respondió a la sugerencia citando a Deuteronomio capítulo 6, verso 16. Jesús dijo, no tentarás al Señor tu Dios, como lo vemos en Lucas 4:12. Quizá mucha gente nos quiera ahora atacar nuestra fe, o ridiculizarnos, o meternos en crisis o en pruebas, pues no que son hijos de Dios, no que a ustedes nada les va a pasar. Pero tenemos que recordar que forzar la mano de Dios haciendo algo tan tonto es tentar o probar a Dios. En el momento en que hacemos algo para probar a Dios, estamos demostrando que no estamos seguros de Dios. Nosotros no podemos caer en las tentaciones que el mundo quiere marcarnos o en las provocaciones. Pero tampoco podemos desoír las reglas o condiciones generales y los consejos que también el mundo está dando para el manejo y control de esta pandemia. Recordemos a Israel en Cades Barnea, allá en Números 13. Dios les había invitado a que entraran y poseyeran la tierra. Ya se les había dado y les pidió que la poseyeran. Cuando los 12 espías regresaron de buscar a Canaán, Caleb y Josué insistieron en que obedecieran a Dios y entraran valientemente en Canaán. Amados, Dios demanda fe y obediencia en todo momento, mayormente en estos. Hacer eso habría sido un acto de fe porque Dios les había dicho que lo hicieran y les había prometido estar con ellos. Fue un acto de incredulidad cuando la nación decidió no confiar en Dios y no hacer lo que Él les había dicho que hicieran. Pero más adelante la misma acción se convirtió en presunción. Y eso sucedió cuando Dios les dijo que no entrarían en la tierra prometida en Números 14, 22, 30 e intentaron hacerlo por su propia iniciativa. Eso fue desastroso, número 14, 39, 45. Y vemos entonces lo importante que es, número 1, oír a Dios, número 2, obedecer a Dios, número 3, responder como Dios espera que respondamos. Veamos a Pablo, cuando las autoridades intentaron arrestarlo. En 2 Corintios 11:33 nos dijo, pero me dejaron caer en una canasta a través de una ventana en la pared y escapé de sus manos. Seguramente Dios podría haber hecho algo más impresionante,
Pero Pablo usó los medios disponibles para salir adelante. El punto es el siguiente. En ausencia de una orden divina que hace lo contrario, simplemente actuemos con prudencia. No actuamos bajo presunción. La presunción es impulsada por un orgullo sutil. La fe actúa en humilde obediencia. Como cristianos, ¿qué cosa práctica podemos hacer? En primer lugar, debemos ser más diligentes de lo habitual a lavarnos las manos, limpiarnos con desinfectantes y evitar tocarnos la cara después de tocar las instalaciones públicas, barandales, puertas, objetos. Debemos evitar exposición con muchas personas. Es posible que tengamos que reducir nuestras actividades de entretenimiento y puede ser que tengamos que limitar a salidas innecesarias o viajes fuera de casa, lo más mínimo posible. Continuamos con nuestra vida, pero simplemente tenemos que hacer uso del sentido común. Se nos recomienda mantener una distancia prudente con otros. Que los saludos sean a distancia y evitar dar la mano, un abrazo o beso, son algunas de las recomendaciones contenidas en las medidas básicas de prevención. Se recomienda de 1 a 2 metros de distancia el distanciamiento social entre una persona y otra. Obviamente debemos evitar los extremos. No caigamos en la presunción de que como somos hijos de Dios, nosotros no debemos tomar tales medidas. Amados, pertenecer a Dios no nos exime de las experiencias humanas. Dios cuidará de nosotros mientras confiamos y le obedecemos. Recordemos que aún estamos y tenemos y vivimos dentro de cuerpos mortales. Pero el otro extremo es el pánico. Segunda de Timoteo 1:6 nos dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Miremos la confianza que David mostraba. En el Salmo 27 dice, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, y esto incluye los virus, no temerá mi corazón, aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. ¿Te sientes ansioso? Si te sientes ansioso, ve a pasajes como este, busca los salmos, busca proverbios, busca los mismos pasajes de Jesús y deja que el Espíritu Santo traiga seguridad, consuelo y paz a tu corazón. El fruto del Espíritu no es el miedo, sino la fe y la paz. Dios nos da entonces los recursos también. ¿Y cuáles son sus recursos? La palabra que ya nos ha dejado, la fe que quiere que crezca cada día más por medio de las pruebas y la oración que tiene que ser perseverante. Dice Isaías 23:3, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Cada crisis, amados, es un llamado a buscar a Dios. A veces los eventos suceden como una llamada de atención de parte de Dios. Se nos revela en la historia del pueblo de Israel como muchas veces ellos descuidaron su relación al grado que se enfrió y Dios tuvo que hacerles una serie de llamados de atención. Por ejemplo, Dios envió suficientes problemas para su atención antes de que Jerusalén fuera capturada por Babilonia en el año 586 a.C. Hubo otros ataques que deberían haber servido de advertencia. 11 años antes, Jerusalén fue atacada y el rey Joaquín fue llevado cautivo. Esto eran llamados de atención, eran señales de alerta. Dios dio suficientes crisis para obtener su atención. ¿Qué es lo que Dios buscaba? Bueno, Dios buscaba que su pueblo reaccionara y se acercaran a Él con un corazón contrito y humillado, pero ni aún así voltearon a verle. Israel no logró apoderarse de estas oportunidades o avisos previos. Finalmente fueron llevados cautivos y su templo fue destruido.
Entendamos esto en estos tiempos de crisis. Una cosa es tener confianza en el Señor. Otra cosa es pensar con orgullo que podemos manejar el asunto debido a nuestros grandes avances científicos y experiencias. Cuidado con el orgullo. ¿Qué debemos hacer entonces? Debemos estar orando hoy por la sabiduría y protección de Dios. Deberíamos mirar al Señor por la victoria y no asumir que podamos manejarlo nosotros mismos, esta pandemia, sin Él. Recordemos, antes de 1918 el mundo se jactaba de sus logros científicos. Los investigadores habían desarrollado vacunas para muchas enfermedades: viruela, antrax, rabia, difteria, meningitis. Los avances en microbiología habían llevado a pensar en ser invencibles. Fue en esos momentos en que el mundo fue golpeado en su soberbia. Fue cerca de este momento cuando la gente se jactaba de haber construido un barco que no se podría hundir, ni Dios podría hundirlo. Esa nave era el Titanic, y ya sabemos el resto de la historia. El orgullo va antes de la destrucción y un espíritu altivo antes de una caída. ¿Quién no ha leído este pasaje? Segunda de Crónicas 7, 14, 15. Si se humillare mi pueblo. Muchos lo hemos leído. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y orare y buscaren mi rostro y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Pero miremos un verso antes. Segunda de Crónicas 7:13 dice: si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo. Qué tremenda advertencia. Dice el Señor: ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a las oraciones de este lugar. El pasaje comienza con una situación en la que han surgido problemas. De hecho, la palabra traducida la peste en el versículo 13 podría traducirse como plaga. ¿Cuál es la respuesta que Dios está buscando? ¿Qué es lo que Dios está realmente intentando o buscando lograr? En primer lugar, que nos humillemos. Puede sonar valiente enfrentar una crisis y decir: podemos derrotar eso. Si hacemos eso con la misma mentalidad de Caleb, que Caleb tenía en Kadesh Barnea, es una buena cosa. Caleb añadió a su jactancia: el Señor está con nosotros. La gripe de 1918 dio un golpe severo al orgullo. En esta crisis deberíamos humillarnos a nosotros mismos, no alardear de nuestra autosuficiencia y de los cuidados preventivos. Una pandemia debería recordarnos nuestra mortalidad y nuestra necesidad de Dios. En segundo lugar, ¿qué busca Dios? Que oremos. Filipenses 4:6 dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Espero que además de todas las indicaciones recibidas, amados, seamos una iglesia que ora perseverantemente. Espero que busquemos al Señor con sus soluciones. Necesitamos su sabiduría, su guianza, su poder para trabajar en su nombre. Él puede convertir esto para el avance del Evangelio. Él puede hacer que esto nos permita tocar gente que antes no habíamos podido tocar y llevar el mensaje a gente que antes se había negado a recibirlo. Él puede ayudarnos a compartir de una manera más poderosa en medio de tanta necesidad. En tercer lugar, ¿qué está buscando Dios? Eso, que le busquemos, que busquemos una cita con Él. Debemos buscarle hoy más que nunca. Buscar esa relación correcta con Dios, donde nos presentamos para escucharle y obedecerle, donde nos sometemos de corazón para obedecer todas sus indicaciones. Dice la palabra entonces, y esa palabra entonces marca cambios. Dios espera que hagamos algo, y entonces yo oiré desde los cielos, dice. Esta frase es una respuesta directa a la oración de fe de sus hijos, que arrepentidos busquemos su presencia. Dice que procederá a favor nuestro. Dice que perdonará nuestros pecados y sanará nuestra tierra.
Él puede sanar a la tierra de los virus. El peligro hoy en día es que veamos esta pandemia solo con ojos puramente humanistas y científicos. Ciertamente podrá haber compasión por los que ahora mismo sufren la enfermedad o la muerte de sus seres queridos, pero todo visto desde un punto de vista humanista. Pero no debemos dejar a Dios fuera de la escena, amados. Dios está llamando la atención de toda la humanidad, más allá de toda nacionalidad, credo, situación social o económica, más allá de toda barrera o frontera económica o étnica. Qué bendición sería que todos volteáramos al cielo en su búsqueda. Quizá muchos gobernantes solo están mirando la economía, cómo se les afecta. ¿De qué le beneficiará a un hombre si gana el mundo entero y pierde su propia alma? Marcos 8:36. Amados, que el Espíritu Santo nos dé poder para llevar sanidad y salvación a los demás. Empecemos por la salvación espiritual. La cuarta cosa que Dios busca es que verdaderamente nos volvamos de nuestros malos caminos. Es la última condición en Crónicas, segunda de Crónicas 7:14, que nos alejemos de nuestros malos caminos. Ahora bien, tus malos caminos pueden no ser los mismos que los míos, pero todos ellos finalmente nos apartan de los mandamientos y de la presencia de Dios. Recordemos la plaga de Egipto. Cuando Dios golpeó a Egipto con plagas, no solo estaba tratando con personas, también estaba golpeando a sus dioses. Demostró la debilidad de sus ídolos. El juicio de Dios devastó también la economía de Egipto. Amados, en Amós vemos una historia asombrosa. Amós 4:10 dice: envié contra vosotros mortandad tal como en Egipto. Maté a espada a vuestros jóvenes, con cautiverio de vuestros caballos, e hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices. Mas no os volviste a mí, dice Jehová. Os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra, y fuisteis como tizón escapado del fuego, mas no os volviste a mí, dice Jehová. Puedes oír la tristeza en el corazón de Dios. Puedes oír lo que Dios está diciendo. Él repite las palabras: sin embargo, no os has vuelto a mí. Alguien podría decir: Dios no haría esto, Dios no podría hacer esto, Él es un buen Dios. Pero hace todo esto porque precisamente es un buen Dios. Todo está diseñado para ponernos en una relación correcta con Él, en hacer volver nuestros ojos a Él. Finalmente, amados, confiemos en Dios. Cuando caminamos en la luz, estamos rodeados por la protección de Dios, y Él puede trabajar todas las cosas juntas para nuestro bien. Él puede redimir cualquier situación y orientarla hacia sus propósitos. Insisto, confiemos en Dios. Confiemos en Dios para la protección de nosotros mismos y de nuestros seres queridos. Pero también oramos por la misericordia de Dios con los perdidos. No está dispuesto a que ninguno de ellos perezca. Dios no quiere la muerte del impío. Cuando estamos en el centro de la voluntad de Dios, tenemos que saber que no hay nada que temer. Si bebes algo mortal no te hará daño, dice Marcos 16:18. Esa promesa se da en el contexto de proclamar el Evangelio. Pablo estaba en una misión de Dios cuando fue mordido por una víbora mortal. Lo sacudió en el fuego y no fue dañado por él. Este evento sobrenatural llamó la atención de los paganos de la isla. Él puede protegernos si le buscamos de corazón. Asegúrate que la sangre de Cristo se haya aplicado en tu corazón. Asegúrate de haber entregado tu vida a Él. Asegúrate de caminar en la luz de Cristo. Luego, confía en Él para que te cuide e incluso te capacite por su Espíritu para ministrar la paz y la curación a los demás. Termino diciendo esto. ¿Te gustaría venir a Jesús y darle tu vida? El Salmo 55:16 dice: en cuanto a mí, a Dios clamaré, y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí. Aunque contra mí haya muchos, Dios oirá y los quebrantará luego. El que permanece desde la antigüedad, por cuanto no cambian ni temen a Dios. Amén. Padre Santo y bueno, yo te doy gracias en esta hora por tu palabra.
Te doy gracias por los que estamos oyendo este mensaje. Te pido, Señor, que tu palabra penetre hasta lo más profundo de nuestro corazón y nos lleve a un genuino arrepentimiento. Oro por cada uno de mis hermanos y hermanas que están mirando este mensaje, Señor, para que la paz de Cristo reine en nuestros corazones. Señor, en medio de la inestabilidad del mundo, en medio del clamor del mundo, en medio del miedo del mundo, Señor, que tu paz reine en nuestros corazones. Te pido por nuestros seres queridos que aún no han doblado su rodilla delante de ti. Señor, que puedan ver estas manifestaciones poderosas de tu gracia y de tu poder. Señor, en el nombre de Jesús, oramos por nuestras casas, oramos por nuestras familias, oramos por nuestra ciudad, por nuestro estado y por nuestra nación. Oramos por el mundo entero. Que venga tu paz, que venga tu sanidad, que venga el perdón de nuestros pecados y la vida eterna. Te lo pedimos en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Queridos hermanos, mi deseo es que este mensaje toque nuestro corazón y nos haga voltear a Él y nos haga permanecer en oración. Ahora no hay pretexto, estamos en casa. Debemos dar un espacio a Dios, mañana, tarde y noche, buscar su presencia, llenarnos de Él, acercarnos con la familia a la palabra de Dios, guardarnos de salir de casa. No salgas de casa, hermano. Quédate en casa lo más que puedas. Y si vas a salir, el menos tiempo posible y solo una persona. No pongamos al resto de nuestra familia, por favor. Guardémonos en casa, con todas las medidas de higiene que se nos han recomendado y de las que ya hemos hablado. Y estamos seguros que pronto volveremos a ocupar nuestro lugar en el templo. Pronto nos volveremos a reunir y celebraremos la paz de Cristo en nuestros corazones. Los invito a permanecer en la fe. Los invito a permanecer en la palabra. Los invito a permanecer en las buenas obras. Los invito a permanecer en la oración. Les invito a cuidar su hora. Si usted está ocupando una hora en esta cadena de oración que estamos llevando en la iglesia, no pierdas tu lugar, hermano. No lo pierdas. Y si tú no tienes un lugar, como quiera, únete a nosotros. En donde quiera que estés, ora por México. Ora por el mundo. Ora por la iglesia. Ora por los perdidos. Ora por tus pastores, por tus líderes, por tus hermanos, por tus vecinos, por tus compañeros de trabajo. Orar sin cesar. Es la recomendación que el apóstol Pablo nos ha dado. Que la paz de Cristo, que el amor de Jesús y que el poder del Espíritu Santo esté en todos ustedes y que esto nos permita seguir adelante en la fe y guardando nuestro testimonio. Porque el Señor viene pronto. La paz de Cristo para todos ustedes. Amén. Thank you, Lord, for saving me. Anybody grateful tonight? Let me hear you. Put your hands